Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar con mucha atención a nuestra querida maestra Marlene Luna, la importancia del operador logístico forwarder en el comercio internacional, desde el hotel de Cristiano Ronaldo CR7 para todo el mundo. Cercana para el mundo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, espero que ya todos estén como aclimatados, ¿no? Hemos estado hablando toda la mañana y ya lo comentábamos en pasillos sobre el comercio internacional, el comercio exterior. La verdad es que es un tema muy apasionante que creo que todos los que estamos aquí, si no, no hubiéramos venido y viajado tantas horas para llegar aquí. Y bueno, pues sí hemos hablado de la agente aduanal, hemos hablado de las comercializadoras, hemos hablado de los agentes de carga un poquito, ¿no? Como un poco de todos. Y lo más importante es que todos estamos buscando lo mismo, todos estamos buscando que haya un cumplimiento aduanal, como comentaba el compañero, no dejar solo a la agente aduanal. Están aquí compañeros que están en despachos haciendo auditorías, ¿no? Algunos que ya estuvieron en la autoridad. Entonces, bueno, vamos a hablar de la importancia de todos los actores de comercio internacional. Hace poco escuchaba yo una plática de mi director que le preguntaban siempre que qué era un forwarder, y pues hay muchas definiciones y lo podemos ver igual que como el agente aduanal que ha ido trascendiendo y cambiando a través de la historia. Entonces, no sé si la siguiente, por favor. Y ha ido cambiando. Ahora, muchas veces los clientes buscan que podamos tener una figura que les haga todo el proceso desde que su mercancía va a ser exportada hasta que llega a México. Y eso es lo que ha diversificado a los actores de comercio internacional, ¿no? Ya no nada más es el fabricante, sino también hay un exportador, también hay un agente o un broker en la parte de la exportación, a nivel los transportes, todos aquellos que forman esta logística, el que va a hacer la importación, el agente aduanal, y no en todos los países existen los agentes aduanales, pueden ser importaciones directas. Entonces, el agente de carga comienza siendo un prestador de un servicio, es un servicio especializado, un tercero entre el usuario y el transportista. Pero también se ha ido modificando, como se los acabo de comentar, ya se van especializando y prestan un servicio profesional a la planeación, la proyección y coordinación de las operaciones de traslado nacional e internacional. Los llaman arquitectos del transporte. Sin embargo, ya vamos más allá. La que sigue, por favor. Prestamos diferentes servicios. La consolidación de la carga. Esta consolidación de carga permite a las pequeñas empresas ir aún más allá de sus territorios nacionales, ¿no? Nos vamos a la parte internacional. Ya no es necesario contratar un contenedor completo para llevar tu mercancía. En pláticas hemos visto que mucha gente quiere traer mercancía y todos lo más normal es vamos a traer mercancía de China, ¿no? Ese mercado asiático que todo el mundo quiere alcanzar o que no quiere alcanzar, ¿no? También. Y esto les permite, pues, importar no siempre mercancía en grandes volúmenes, ¿no? También les permite traer mercancía que para ellos es mucha mercancía porque son empresas pequeñas, pero les da esta oportunidad. También tenemos la contratación de fletes. Esto es, como les mencionaba, por lo primero que nacen los forwarders, ¿no? Eso, por allá, el hecho de tener alguien que te lleve toda tu operación sin necesidad de estar lidiando con 1, 2, 3 transportes. O sea, ya no es necesario. Con uno solo tú puedes tener la oportunidad de tener una logística intermodal o multimodal, ¿no? Almacenamiento y el Non-Vessel Operating Common Carrier es un término muy interesante. Nos platica nuestro director, es como tener una agencia de viajes. Yo voy a tener los espacios necesarios en un barco o en un avión
pero más que nada esto se refiere a los barcos. Yo voy a tener los espacios necesarios para que tú puedas ingresar tu carga. ¿Cómo es esto? Yo voy a bloquearlos y voy a conseguir mejores tarifas. Alguien dijo por aquí en alguna de las exposiciones, entre más volumen tengas, más descuentos vas a obtener. Entonces eso es lo que hacemos los forwarders. Lo que hacemos es conseguirte mejores costos. Y lo importante o lo interesante de esta es que actúas como naviera sin tener un barco. O sea, ya no es necesario que tú tengas un buque para poder transportar la mercancía. Te registras, consolidas una empresa o estableces una empresa conforme a las leyes y tienes las mismas características. Otro de los servicios que también presta un forwarder es el almacenamiento y la distribución. Ya muchos de los forwarders, además de tener sus transportes, porque tampoco tienen una limitante, tienen esta parte del almacenamiento y la distribución. Cuentan con almacenes propios por la misma necesidad de los importadores o exportadores. Ya veíamos por acá, nos hablaban del recinto fiscalizado estratégico y la importancia de tener en dónde llevar tu mercancía sin hacer inventarios en tu propia empresa. Entonces es algo también a lo que los forwarders y que están haciendo alianzas, no nada más es necesario que tú tengas una bodega propia, también haces alianzas con consolidadoras, con almacenadoras que puedan prestar estos servicios para que tú se los puedas ofrecer a tus clientes. El llenado de trámites o documentos de comercio exterior. El forwarder donde yo estoy es una empresa que se especializa en mercancías peligrosas, toda la parte de los químicos peligrosos, y es algo muy interesante porque las empresas se acercan a llenar toda esta parte de saber cómo mover cierta carga, ciertos UNs, que son los números de la ONU para identificar las mercancías peligrosas, que justamente por ahí veía una reforma de comercio exterior hace un par de semanas, donde ya también se va a tener que declarar en un identificador derivado de la naturaleza de las mercancías para saber dónde almacenarlas. Hemos visto tragedias a nivel mundial por no saber cómo transportar o almacenar este tipo de mercancías. Entonces, cada vez se vuelve mucho más importante el tener un agente o una especialista en este tipo de materias. También llenan BLs, se llenan documentos como certificados de origen a nivel, en la parte europea, nuestros forwarders lo que nos apoyan es al llenado el certificado de origen. Y bueno, vamos a ir más allá en algunos otros servicios. El despacho aduanal, no pretendemos ser agente aduanal, eso sí es un hecho. Porque, primero, por ejemplo, en el caso de México no se puede, ¿no? En el caso de México tenemos una figura establecida para un agente aduanal y tiene una investidura y consigue su patente, y la verdad es que lo que buscamos es hacer alianzas comerciales especializadas, tener socios comerciales que tengan esta experiencia. Los agentes aduanales tienen una gran investidura en México y lo van a seguir teniendo, y lo que hacemos es hacer alianzas que nos permitan involucrarnos en el despacho aduanal y apoyarlos en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de aduanas. ¿Qué sucede? Nos toca una figura muy interesante porque el cliente siempre quiere hacer importaciones como quiera, lo que quiere es su mercancía, ¿no? Y no se podrá hacer de esta forma, y esas son las mismas preguntas. Pero si siempre lo he hecho de esa manera, ¿no? Siempre ha sido así. Ojo, no se puede porque la ley dice. El agente aduanal no se puede. ¿Por qué no se puede, agente aduanal? Pues porque si no la aduana nos va a detener. ¿Por qué nos va a detener? Entonces, esta figura del freight forwarder, nos queda como en medio, ¿no? Tenemos que tomar una posición neutra, tenemos que tomar una posición en la que el cliente no siempre, o el importador o el exportador, no va a hacer todo lo que su voluntad le esté mandando, ni tampoco el agente aduanal podrá poner límites que no existan en ley. Es importante considerar que la ley está para que la usemos a nuestro favor, pero si limita, tampoco podemos hacer nada que esté fuera de la ley, ¿no? Entonces es algo muy importante. Y la parte de los servicios portuarios, estos servicios portuarios, bueno, etiquetado de mercancías, revisiones, estas cargas que son proyectos también son muy importantes. Hemos traído maquinarias, megapantallas así de la pantalla
más enorme que hay en México, que es la pantalla que está en el estadio de los Xolos. Bueno, nos costó mucho trabajo traerla, pero al final lo logramos, porque son servicios que podemos hacer etiquetado desde, que no viene de origen, pero viene, por ejemplo, lo podemos hacer en aduanas, ¿no? Entonces, toda esta parte es como el currículum de un forwarder. Ahora sí. Bueno, como les decía, además, bueno, ya los forwarders se están especializando también como especialistas en la materia aduanera, ¿no? Hacemos una revisión de la clasificación arancelaria, igual que las comercializadoras, estamos en busca de la prevención, revisamos la clasificación arancelaria, damos asesoría aduanera y de comercio exterior para cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias, revisamos la certificación de origen para preferencias arancelarias y hacemos gestión de despacho aduanal con socios comerciales confiables. Todos estos temas, igual que la agente aduanal, vamos de la mano para revisar contribuciones, operaciones virtuales. ¿Qué pasa si un importador no se anticipa? Bueno, pues va a tener más costos, va a tener esta situación de no saber cómo importar su mercancía, incluso perderla, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que se queda en aduana porque no trae un permiso? Porque no se anticiparon y les mandaron la mercancía antes. Entonces, hemos tenido casos muy interesantes en los cuales, pues, a alguien se le ocurrió pedir 18 contenedores de una mercancía sin avisar ni hacer una planeación, entonces no podía importarlos porque no tenía el flujo de efectivo y bueno, tenemos ahí abandonos y todas estas cuestiones en la materia aduanal. Bien, bueno, pues como ya lo comentaron los expertos, la verdad, unas excelentes ponencias. La parte de la clasificación arancelaria siempre va a ser lo más importante para nosotros. Es por eso que nosotros a nuestros clientes los exhortamos para que clasifiquen previamente e incluso desde que está planeado traer la mercancía, tengamos una clasificación para determinar aranceles, regulaciones y si hay alguna preferencia o los podemos apoyar para que revisen todo lo de región fronteriza, si trae un PROSEC, una regla octava y los padrones sectoriales anticipadamente, ¿no? Y bueno, obviamente, si esto no es así, también hacemos estrategias con comercializadoras. No sé si recuerden, cuando en la pandemia todo el mundo quería importar alcohol, entonces pues no había quien tuviera el padrón de importadores del alcohol, entonces buscábamos este tipo de alianzas. La importancia de los Incoterms. Alguien alguna vez decía en el forwarder, pues el Incoterm debe de ser tal, y mi pregunta fue ¿por qué? El Incoterm es una negociación entre comprador y vendedor. Un forwarder no puede dar un Incoterm. Sí podemos orientar hacia dónde van las reglas Incoterms, hacia dónde van las cláusulas Incoterms, pero no podemos decirles qué hacer. Las decisiones son de comprador y vendedor. Entonces, para preparar esa logística, el comprador y el vendedor tienen que estar de acuerdo cómo va a ser su término de compraventa, ¿no? Adicional a que si ese término de compraventa se puede utilizar en el país donde vas a realizar la operación. ¿Por qué? No es lo mismo hacer un DDP en Estados Unidos que hacer un DDP en México. En Estados Unidos, el mismo exportador mexicano puede ser el importador americano. Obviamente hay una figura y un estudio para esto, pero, y no se mete para nada el que llegó a comprar la mercancía. Puede figurar en la misma situación, pero obviamente tienes que conocer, y ya no nada más es conocer la legislación nacional, sino también la legislación internacional. La parte de documentación de comercio exterior siempre va a ser muy importante cuando a veces ustedes conocen que los mismos vendedores realizan esta gestión de las navieras, de contratar sus transportes. ¿Qué pasa si lo haces por medio de un agente logístico? A veces, y es bien importante saber ¿cómo vas a negociar quién va a realizar la documentación de comercio exterior? Porque si tú le dices, bueno, yo voy a hacer que un forwarder recoja mi mercancía, a veces no te quieren dar todos los documentos para realizar una exportación. Y bueno, también los Incoterms son una gran
bueno, es muy importante para la parte de la valoración de la mercancía, que es algo que debemos de considerar cuando hacemos una operación de comercio exterior. Y bueno, el agente logístico debe considerar que de acuerdo a los requerimientos del Incoterm vas a prestar un servicio personalizado, ¿no? Hay que tener los agentes en el extranjero para la revisión de documentos, hay que coordinar los agentes aduanales o brokers para el despacho aduanero y bueno, en el caso, como les comentaba, en nuestro forwarder es una evaluación exhaustiva de los proveedores para dar cumplimiento a las regulaciones de mercancías peligrosas, atención personalizada con relación a la nomenclatura de la ONU. Hay que revisar y damos asesoría sobre los envases, embalajes y el etiquetado de esas mercancías peligrosas. La mercancía transportada es transportada con proveedores autorizados y especializados. No todos los transportes pueden mover mercancías peligrosas y el que lo mueva como tal esa mercancía peligrosa debe de considerar qué tipo de mercancía puede mover, con cuáles pueden almacenar con cuál. Y bueno, debe de haber una compatibilidad de la carga que se va a mover por mercancía peligrosa. Bueno, la siguiente slide es básicamente para comentarles que ya el freight forwarder deja de ser solo un agente de carga, alguien que solo contrata transportes. Nos estamos especializando y obviamente estamos buscando siempre el tener la ley de nuestra parte para no, pues de alguna forma para no dar como la vuelta y decir, ay, no, yo no sé de esto, no puedo asesorarte, sino al contrario, nuestro currículum ya está, el que tenemos asesoría en materia de comercio exterior, toda la parte de normas oficiales mexicanas, permisos, etcétera, también está ya dentro de nuestro scope, dentro de nuestros servicios. Y bueno, pues muchas gracias, no quise aburrirlos, es algo rápido y pues muchísimas gracias por… Bien, pues el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento, junto con el CUEG, a la maestra Marlene Cruz Luna por su valiosa participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado México-Unión Europea, sobre materia aduanera, fiscal, marítimo, penal, civil y constitucional, celebrado los días 8 y 9 de diciembre de 2022 en Madrid, España. Madrid, España, 9 de diciembre del año 2022 y con nuestro agradecimiento.